Asiento Extra por Extra Radio. Hola, ¿qué tal? Oyentes y televidentes nuestros, seguidores de Asiento Extra, este programa de las 2 de la tarde a través de la señal de radio 92.3 FM y la señal también a través de Extra TV y la señal que además se recibe en vía digital. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tener un programa muy especial con base en una declaración que quizás puede sonar muy fuerte, pero es que la guerra finalmente lo es cruel, es sangrienta, violenta. El hambre que están pasando hoy, que amenaza hoy a miles de personas en Gaza, producto de la guerra con Israel, está llamando la atención en torno a quizás, y se puede especular si es así, y por eso vamos a tener invitados, un analista especial en este tema, si el hambre como tal se convierte en una herramienta de guerra. Si eso, básicamente lo que se está buscando en este momento es presionar, pero obviamente que la población civil queda en la mitad de un conflicto de ese tamaño. Esa es la razón por la que hoy vamos a tener muchos testimonios, muchas imágenes que nos van a mostrar, por ejemplo esta, que es el comienzo de todo, para ir ubicándonos poco a poco, y ya voy a saludar a mi invitado esta tarde. Esta imagen que vamos a ver fue el comienzo de esta tragedia, no el comienzo real, sino quizás detonó una confrontación mucho más complicada de lo que está pasando en estos momentos en Israel. Veamos este comienzo, esta imagen, que nos muestra básicamente el inicio de aquel momento, un 7 de octubre. Eso fue en el año 2023. Si podemos verla, para que nuestros compañeros en la producción nos ayuden, para poder observar lo que está pasando. A partir de ese momento, lo que se desató, producto de una confrontación mucho más fuerte. Venimos a bailar. La gente no sé si en estos momentos los televidentes están pudiendo ver, observar lo que está pasando en ese momento. Realmente estuvimos ahí, intentamos recordar, pero ahora todo está roto. No sé qué pasó, escapamos, pero... Las imágenes lo que muestran básicamente es el desplazamiento de los terroristas de Hamas, el ingreso a territorio israelí, el enorme terror que provocó la presencia de esos terroristas y lo que desató a partir de ese momento lo que se consideró un infierno. Eso para ponerlo en contexto como inicio básico en este momento de una etapa de guerra. Obviamente que es un conflicto mucho más histórico, que tiene sus orígenes de hace cientos de años, pero esta etapa, a partir de este momento, nos lleva a hacernos esta pregunta, si hoy en día ya la guerra como tal nos está llevando a una situación como la que se está viviendo en Gaza. Ahora, ese es el comienzo de todo. Ahora, esta imagen que vamos a ver es lo que está pasando en Gaza. Esto es Gaza hoy en día. Zona bombardeada, edificios que no existen, tierra arrasada, la gente huyendo del conflicto como tal, buscando además qué comer. Esta es la razón de nuestro programa de hoy, buscando algo para alimentar a sus hijos, algo que permita por lo menos pasar el día a día en medio de la guerra. Y una frase que llama mucho la atención, oyentes y televidentes, que hay gente que hoy en día le está teniendo más miedo al hambre que a las bombas. Consecuencia entonces de lo que está pasando en este momento. Voy a saludar ya a nuestro invitado antes de tener esta otra imagen, de acuerdo con lo que están mostrando las agencias internacionales en este momento. Consecuencia de la guerra. Esta es la base de nuestro análisis en el día de hoy. La gente que está recurriendo a buscar de alguna manera la forma de un alimento. Un trabajo que hizo la televisión española muestra detalladamente cómo la gente con ollas, con lo que encuentra, pueden ingresar hasta lugares donde han permitido el ingreso de camiones con comida.
Yo no sé, pero esto para quienes están a través de la radio, en la televisión, a través de la señal de televisión, se muestra la angustia de la gente buscando, la angustia además de los niños, buscando algún alimento que pueda sobrellevar una situación que es muy complicada. La imagen habla sola, las imágenes pueden dar testimonio de algo que puede estar pasando incluso en otros lugares, no solo ahí en el territorio de Gaza, sino también en otras zonas donde la hambruna, como bien titula este trabajo especial de la televisión española, la hambruna puede estar generando esta situación. Veamos este informe, es una crónica especial de la BBC. Podemos escucharlo, compañeros, para que la periodista narre lo que se está viviendo ahí. Podemos escucharlo. El hambre y la desnutrición abundan. Estas son Islam Ajash y su hija de 6 años, Najwa. Está desnutrida y sus ojos ya han visto una pérdida inmensa. Gaza ya no es un lugar que se parezca en nada al mundo moderno, pero los médicos siguen luchando. En el último año, la BBC siguió las experiencias del doctor estadounidense Sam Attar. Sam lucha por salvar vidas cada día, aunque sin conseguirlo con demasiada frecuencia. Este niño pequeño murió por una herida de metralla en el cráneo. And afterwards we all found out, and we all just felt a little cold and detached from it, because it's stuff we're seeing all the time, and you save who you can, you mourn who you can, and then you move on. You have to. Bueno, yo creo que todo lo que podamos agregar sobre esta situación, no sé, redunda, ya que vamos a tener una conversación en cuestión de segundos con don Carlos Cascante, historiador, pues nos puede ayudar a entender un poco la situación. Tenemos una cantidad importante de testimonios que poco a poco los vamos a compartir. Veamos esta nota además que preparó la AFP, y todo esto lo que estamos usando es más en contexto para poder con ustedes tener un argumento junto con nuestros invitados y saber además qué va a pasar. Escuchemos esta nota que es de la AFP a propósito de lo que está pasando en Gaza. Escuchémosla. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo el miércoles que está abierto a un alto el fuego temporal en Gaza. Sus declaraciones tuvieron lugar en momentos en que aumenta la presión internacional ante la renovada ofensiva de Israel en ese territorio y el bloqueo al ingreso de ayuda humanitaria. Si existe la opción de un alto el fuego temporal para liberar más rehenes y enfatizo cese al fuego temporal, estaremos listos. Netanyahu indicó que han confirmado que al menos 20 rehenes estarían con vida. Dijo además que el objetivo del ejército israelí es tener todo Gaza bajo su control al final de la ofensiva a gran escala lanzada el sábado, con el objetivo declarado de liberar a los rehenes y acabar con el movimiento islamista Hamas. Nuestras fuerzas están tomando cada vez más territorio para limpiarlo de terroristas y de la infraestructura terrorista de Hamas. Al final de este proceso, todas las áreas de Gaza estarán bajo control de la seguridad israelí y Hamas estará completamente derrotado. El primer ministro señaló también que deben evitar una crisis humanitaria para mantener su libertad de acción operativa. Sus comentarios tuvieron lugar pocas horas después de que las tropas israelíes dispararan lo que el ejército calificó de disparos de advertencia cerca de una delegación de diplomáticos extranjeros de visita en Cisjordania ocupada, lo que provocó una ola de condena mundial y nuevas tensiones diplomáticas. Un diplomático europeo dijo que el grupo había viajado al área para presenciar la destrucción causada por meses de redadas militares israelíes. El ejército israelí afirmó que la delegación se desvió de la ruta aprobada y entró en una zona restringida. El incidente ocurrió mientras crece la indignación por la crisis humanitaria en Gaza, donde los palestinos luchan por conseguir suministros básicos tras semanas de aislamiento casi total. Israel anunció que 100 camiones con ayuda humanitaria de la ONU entraron el miércoles en Gaza, tras permitir la entrada de 93 un día antes y una decena el lunes, después de 2 meses y medio de bloqueo total del territorio palestino.
Equipos de rescate palestinos informaron que ataques israelíes nocturnos mataron a una veintena de personas, incluido un bebé de una semana de vida. Esta familia es pobre, no tienen el dinero para evacuar, así que decidieron quedarse en sus hogares porque no podían irse. La mayoría de esta familia estaba compuesta por niños, son todos niños. Lo que le pasó a esta familia es un crimen que debe ser castigado por la ley internacional, pero desafortunadamente no hay respeto por la ley internacional. Israel dijo que 100 camiones con ayuda ingresaron el miércoles en Gaza, tras los 93 del día anterior que, según Naciones Unidas, habían sido retenidos. Organizaciones humanitarias han manifestado que la cantidad está muy por debajo de lo necesario para aliviar la crisis. Ya vamos a tener esa posibilidad de contar con el analista, porque todo esto que estamos viendo, todas estas imágenes que estamos viendo, llevan a una consecuencia que es precisamente lo que ustedes están viendo aquí en la pantalla de lo que sucedió anoche en Washington, donde mataron a 2 funcionarios de Israel en una reunión que se estaba realizando en plena calle. Además, esa imagen, si podemos, compañeros, tenerla completa, incluso con un audio que tiene al comenzar el video, porque es donde se escucha al hombre que disparó diciendo algo que nos interesa mucho. Ahí está, escuchémoslo. ¿No se logra escuchar? Una cosa está llevando a la otra, pregunta que también voy a hacer a don Carlos Cascante, el historiador invitado esta tarde. De acuerdo con lo que ha dicho hasta el momento el señor Benjamín Netanyahu, los suministros, la comida que le puede llegar a la gente en la zona de Gaza, dependerá mucho, obviamente, del tratamiento y la posibilidad que se ingrese hasta esa zona. Netanyahu, en una declaración que hizo el primer ministro de Israel, precisamente habla de ese camino que podría tener la ayuda, los camiones que podrían ingresar entonces a territorio de Gaza. Veamos lo que dijo Netanyahu. בסיסי, כדי שלא יהיה רעב. אנחנו צריכים לתת איזה גישור מינימלי, בסיסי, כדי שלא יהיה רעב. Since that we are dealing with kids who have basically the skin is so close to the bone. En este momento nada de alimento y que la gente está esperando entonces que llegue esa ayuda. Ya tengo la comunicación con don Carlos Cascante, el analista, porque todas estas imágenes, profesor Cascante, que hemos visto durante esta tarde y en estos primeros minutos del programa, pues creo que nos ayudan a ubicarnos en lo que queremos decir. Está el hambre siendo una herramienta de guerra que sería terrible. La definición, digo yo, es terrible, pero hay que decirlo. Tenemos que definirlo así o no. Me gusta tenerlo esta tarde. Don Carlos, ¿cómo me le va? Un gusto, Henry, estar con usted la tarde de hoy y con todos los que nos ven y escuchan. Jurídicamente hablando, estamos ante actos que podrían calificar como crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque en las normas de los conflictos armados, el generar castigos colectivos para obtener objetivos militares es considerado un delito. Estamos ante una situación que efectivamente usted lleva razón. La utilización de este tipo de mecanismos de restricción de ingreso de alimentos a poblaciones civiles que lo necesitan, pues califica dentro de un crimen de lesa humanidad. Claro, que se castiga, profesor, ¿cómo? Es decir, en un proceso para ubicarnos un poco en torno a responsabilidades, si esto ya está pasando, el hecho de que por lo menos abran el camino para que ingresen unos camiones con comida, si en algún momento se le ocurre a alguien en el mundo o alguna institución en el mundo decir esto tiene que tener un responsable si los niños están muriendo de hambre, ¿eso quién lo castiga? Bueno, ¿cómo se captura? ¿Cómo se procesa? Henry, esto es un problema de realidad política. ¿Qué quiero decir con esto? Jurídicamente existe una Corte Penal Internacional que podría juzgar estos delitos. Recuerde usted que Netanyahu ha sido
combinado por la Corte Penal Internacional y por la Corte Internacional de Justicia también al Estado de Israel para que detenga este tipo de comportamientos, y Netanyahu en lo personal en la Corte Penal Internacional, y eventualmente existe la posibilidad jurídica que en algún momento Benjamin Netanyahu sea sancionado por un tribunal internacional como la Corte Penal Internacional. Lo que pasa es que eso choca contra la realidad de la política, y la realidad de la política nos dice que es muy complicado que un primer ministro, que un jefe de Estado en ejercicio se ha llevado ante un tribunal internacional penal, de forma tal que además de estar ante esta situación humanitaria tan precaria, estamos ante una situación jurídica precaria, pues no existen las herramientas jurídicas para detener esto que se está dando en Gaza. ¿Hay algún antecedente de esto, don Carlos, en el sentido de, estaba revisando si, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, si lo que vivió cuando se sitió, por ejemplo, San Petersburgo, no sé si fue en esa misma época, usted me va a ayudar ahora a hacer ese recuerdo de la historia, pero digamos recientemente que tengamos memoria de situaciones así, es decir, que haya una población civil en la mitad de un conflicto y que tenga que soportar lo que están viviendo en este momento en esa zona de Gaza? Sí, estas hambrunas provocadas no son nuevas en la historia de la humanidad. Recuerde usted la hambruna provocada por Stalin en Ucrania en la década de los 30. Recuerde usted los cercos de Stalingrado, que implicaban también eliminar el abastecimiento de comida, es decir, el sitio como ejercicio militar en la cual usted va dejando sin recursos a la gente sitiada para que se rinda, es parte de las estrategias militares de larga data. Lo que pasa es que estamos en un mundo que teóricamente aprobó una serie de normas jurídicas, el derecho internacional humanitario, para evitar esto, pero parece que para algunos actores esas normas no son de recibo. Y más recientemente hay que irse a los conflictos en los Balcanes, donde también se produjo este tipo de restricciones alimentarias para poblaciones que querían ser eliminadas o al menos sacadas de un lugar, de forma tal que estamos viendo un poco lo peor del ser humano en este momento. Sí, y ahora, usted dijo, es difícil que el mundo vea a un primer ministro yendo a la cárcel o en alguna prisión producto de un castigo por lo que está pasando. Veíamos en Netanyahu una de las declaraciones que vimos hace algunos momentos diciendo que podría permitirlo, pero hay analistas que dicen que la única manera es que los aliados dejen de brindarle ese apoyo. Esa es la herramienta que tiene la humanidad como para permitir que por lo menos la gente en esa zona no muera de hambre, si la presión política de la que usted hacía referencia es la que tiene efectividad ahora. Vea, la única forma en que el Estado de Israel va a reducir esta tensión es con un frente unido internacional de aliados occidentales de Israel que lo motiven a hacer eso. Y la historia del conflicto palestino-israelí es la historia de los discursos dobles. Por un lado se cuestiona la actuación del Estado de Israel, especialmente por los socios europeos, por los países árabes, pero al final del día la presión no llega, la presión real no llega. Por ejemplo, durante toda la administración Biden se planteó que la administración Biden tenía que cerrar la ayuda militar a Israel, dejarle de vender pertrechos militares. Y sí, redujo en parte la cantidad de pertrechos militares que se le vendía a Israel, condicionó algunos, pero nunca hubo una presión de cierre completo de la ayuda a Israel. En el caso europeo pasa algo similar. Los europeos tienen unos lazos comerciales con Israel muy fuertes, especialmente en el comercio de armas y de alta tecnología militar y de espionaje y de inteligencia. Entonces es muy difícil que pasemos
un poco más allá del discurso. Quizá es hasta cierto punto interesante ver la política del Reino Unido de Starmer, que sí ha ido un poco más allá y ha puesto algunas sanciones. Pero más allá de eso, no lo estamos viendo. Israel lo que piensa y lo que ha hecho es abrir un poco el corredor de la ayuda humanitaria a través de Rafah en Egipto, que queda colindante con Egipto, para intentar acallar estas críticas de los aliados europeos. Ajá. Pero incluso las palabras de Netanyahu fueron bastante contraproducentes, porque decía que sus aliados le habían señalado que siempre lo iban a apoyar siempre y cuando no hubieran escenas de hambre en Gaza. Sí. A lo que vamos es que los aliados lo que están pensando también es que si hay escenas de hambre en Gaza, eso puede generar protestas nacionales, especialmente de los grupos árabes en los países europeos, que sí tienen una especial vinculación sentimental y simbólica con el conflicto palestino-israelí. Una pregunta que quizás, y ahora después de nuestro corte, cuando volvamos del corte, que ya casi vamos a ir, pero tengo todavía tiempito para antes de llegar a ese punto, porque vamos a hacer un recuerdo total de cuál es el origen de todo esto. Quizás haya personas, profesor, que yo escucho a través de los medios que el hambre en Gaza, que la guerra con Israel, y quizás muchos todavía no comprendan el origen de todo, pero eso lo vamos a hacer en la segunda parte del programa. Por ahora, la gran pregunta es, ¿quién puede detener todo? Porque cuando estaba el Papa Francisco se insistió muchísimo en la urgencia de que el ataque, por lo menos lo que estaba sucediendo en Gaza, tuviera una tregua o lo que fuera, y se evitara precisamente lo que ha pasado hasta el momento. El Papa León XIV acaba de hacer el mismo clamor, el mismo pedido. Yo no sé si cuando el Papa Francisco el tema del hambre estaba tan evidente, pero es que ahora es demasiado por todas las imágenes que están resultando de este conflicto en esa zona de Gaza. Vamos a compartir, de hecho le voy a permitir a nuestros oyentes y televidentes escuchar al Papa León XIV haciendo el mismo pedido en torno a lo que está pasando en Gaza. Escuchémoslo y veámoslo. È sempre più preoccupante e dolorosa la situazione nella striscia di Gaza. Rinnovo il mio appello accorato a consentire l'ingresso di dignitosi aiuti umanitari e a porre fine alle ostilità, il cui prezzo straziante è pagato dai bambini, dagli anziani, dalle persone malate. Yo creo que no necesita mucha traducción, además del drama que genera. Sí. Y de lo que se entiende de esta petición por las mujeres, por los ancianos, por los niños, permitir que ingrese alimentos y que haya una tregua. ¿Será, profesor Cascante, León XIV una posibilidad también o no? Otra gota en el mar. Vamos a ver, el Vaticano directamente no va a convencer a Israel de moverse un ápice, pero la capacidad del Vaticano se encuentra en motivar a los socios de Israel a moverse. La gran pregunta acá es cuál va a ser la posición de la administración Trump, que ha sido muy ambivalente hacia Israel. Por un lado le permite avanzar sobre Gaza, saltarse el acuerdo que la misma administración se congratuló de conseguir al inicio de su mandato, pero por otro lado realiza negociaciones sin tomar en cuenta a Israel en el Medio Oriente, de forma tal que parece que la administración tiene un conflicto de cómo manejar a Israel. Y mientras eso ocurra, Israel avanzará lo más rápidamente posible. De hecho, la decisión de la administración Trump de dejar afuera a Israel de negociaciones que están teniendo con países del Medio Oriente, creo yo que fomenta más que Israel se lance sobre Gaza, se lance sobre Cisjordania, temiendo un cambio de posición de la administración Trump en esta situación, que busque de alguna forma detener el objetivo de Israel.
que como lo ha dicho el propio Netanyahu, en esto creo que estamos claros, es tomar todo Gaza y volver a un estatus pre-2005, cuando Gaza era un territorio controlado por Israel. Que lo hizo evidente, ¿verdad? Netanyahu fue muy claro al decir vamos a controlar Gaza, ¿verdad? Eso ya quedó clarísimo. Con solo el nombre de la operación, que es Carruajes de Gedeón, ¿Eso qué es? Tiene una visión bíblica, digamos, de guerra completa y total, y Netanyahu, haciendo uno de sus clásicos giros retóricos, dijo que su misión en la vida era proteger a Israel a toda costa y que no tendría límites para ello. Y es que parece mentira, Henry, bien que mal la administración Biden tenía ciertos límites para Israel. La administración Trump parece no tenerlos en este objetivo. Ahora, la gran pregunta es, ahora sí, antes de ir al corte, profesor Carlos Cascante, invitado esta tarde en Asiento Extra, es las consecuencias que esto pueda tener si no se frena en algún momento lo que está pasando. Quiero que los televidentes y nuestros oyentes, con ello repasar la imagen que desde muy temprano en la mañana hemos conocido desde Washington por la muerte de 2 funcionarios de la Embajada de Israel. El temor, y podemos verlo, compañeros, ya esa imagen de un hombre gritando en la puerta, después de ser capturado, obviamente, que lo hacía por Palestina, Palestina libre, libre. Es lo que está gritando. Y las señales de televisión, los canales de televisión mostraron una imagen de la pareja que murió como consecuencia de ese ataque a tiros ocurrido en ese lugar. El despliegue de seguridad que además se desató en Washington ante el temor de que pudiera ser una escalada mucho más grande. El hombre le dijo además a las autoridades, según publicó un medio esta mañana, dice que lo hizo por Gaza, en venganza en Gaza. La pregunta que queda en el aire, profesor Cascante, y es la que quisiera tener su respuesta después del corte, es si esto tiene unas consecuencias, porque lo peor que le puede pasar a la humanidad es caer en el ojo por ojo, diente por diente, que entonces sí las cosas se podrían complicar más. Voy a cumplir el compromiso y ya vuelvo con usted, profesor Cascante, para en el siguiente bloque hablar de estas consecuencias y hacer un poquito de recuerdo de la historia de por qué estamos en las que estamos, producto de este conflicto en esa región de Gaza, y hay que incluir a Cisjordania, ¿no? Digamos, en el tema palestino, para entenderlo un poquito más amplio. Un corte rápidamente y ya regresamos con Asiento Extra. Estamos en Asiento Extra, programa especial hoy muy enfocados en un tema internacional que, debo decirlo también, a veces pasamos muy por encima de ellos, lo conocemos muy tangencialmente, apenas una pincelada de lo que pueda estar pasando, pero eso tiene unas consecuencias muy grandes para la sociedad, para el estado de ánimo de mucha gente del mundo y además ser un poquito más solidarios, no solo por lo que pueda suceder en este momento en Gaza, sino porque ustedes recuerdan las imágenes con las que empezamos nuestra edición de esta tarde, lo que pasó ese 7 de octubre en territorio de Israel, que generó toda esta situación que estamos analizando hasta el momento, que fue obviamente solo un capítulo más de toda una guerra que lleva ya muchos años y que con el profesor Cascante vamos a comprender ahora. El tema nuestro hoy es por qué el hambre, someter a estas personas a reclamar cualquier tipo de comida, puede ser una herramienta para presionar o tratar de dominar un territorio. Eso es como la reflexión que queríamos plantear desde un comienzo, mientras vemos esas imágenes que a mí, profesor Cascante, nuestro invitado hoy, historiador, a mí me parecen tan dolorosas, es decir, ver la angustia de esta gente con una olla tratando de conseguir cualquier cosa, eso nos tiene que estremecer a todos, ¿o no? Es lo peor del ser humano, Henry. En Gaza hemos visto lo peor del ser humano, de ambos bandos, Creo creo que aquí Hamas no se salva, ¿no?
Es decir, someter a la gente, al civil, como escudo es inhumano. Lanzarse en un ataque militar que mata también mucha gente, que provoca rehenes y que era previsible que iba a generar una contrarreacción violenta de Israel y someter a su pueblo a eso, es igualmente deleznable. Yo creo, Henry, que a veces la gente malinterpreta que uno diga las cosas que dice sobre el comportamiento de Israel, pero es que en realidad la violencia es condenable por cualquiera de los dos lados. Y decir que Israel está cometiendo delitos de lesa humanidad en Gaza no quiere decir que uno no reconozca que Hamás es una organización terrorista y que no actúa en los mejores intereses del pueblo palestino. Sí, porque esto no tiene que ver con ser pro-Palestina o ser pro-Israel, nada, no. Es una cuestión de humanidad básicamente. De mera humanidad, Henry, sí, señor. Disculpe, por ejemplo, sí. Igualmente es condenable lo que pasó ayer en Washington. Eso no debería pasar en el mundo. No pasa, pero no debería pasar, y es condenable que se haya asesinado a 2 personas. Pero la violencia y el odio funcionan como una espiral. Y una vez que esa espiral echa a andar, este tipo de actos los vamos a estar viendo. Señalaban estudios ayer, después de lo acontecido en Washington con el asesinato de estos 2 diplomáticos, o al menos trabajadores de la Embajada de Israel en Washington, que efectivamente las muestras de antisemitismo han crecido. Ajá. Pero esas muestras de antisemitismo al final del día son producto de el ejercicio violento que Israel ha generado en Gaza y que parece no tener límite y que parece que es una excusa simplemente para controlar el territorio completo de Palestina, ¿no? Claro, profesor, la pregunta que le planteaba antes de ir al corte era básicamente eso, si lo que estamos entrando es por una puerta muy peligrosa de ojo por ojo, diente por diente, es decir, que si el crimen de ayer en Washington, en una calle de semejante ciudad, bajo la custodia que tiene esa ciudad en los Estados Unidos, si ocurre un crimen así, que uno pudiera sospechar que peores cosas puedan suceder. Sí puede ocurrir, es decir, usted dice ahora que en efecto la actitud antisemitismo ha crecido. No sé si, porque estoy buscando cifras en torno a esos hechos de violencia, pero el peligro está en que si ocurre un día, pueda ocurrir 2 días, y si hay 2 muertos, puede haber 3 mañana, y de ahí en adelante atentados y etcétera, todo lo que pueda suceder. Vea, las embajadas de Israel y los intereses de Israel fuera de Israel están ahora en alerta máxima. ¿Por qué? Porque se prevé que pueden provocarse atentados contra sedes diplomáticas de Israel en cualquier momento. Pero no solo sedes diplomáticas de Israel están en peligro. Sinagogas, centros de reunión de población israelí fuera de Israel también están en peligro. Es decir, la guerra y la violencia solo conducen a guerra y más violencia. Y algo que se ha estudiado tanto, de lo que se tiene tanta experiencia, parece que en este momento no tiene mucho asidero para evitar lo que estamos viendo en Gaza y también lo que estamos viendo en Cisjordania, Henry. Cisjordania también está en un estado de crisis. Lo que pasa es que Gaza, con 53,000 muertos, de acuerdo con la estadística que sale de las autoridades gazatíes, pero que al mismo tiempo ha sido apoyada por autoridades internacionales de las Naciones Unidas, Médicos Sin Fronteras y otras ONG que nos hablan de que la cifra puede ser esa, nos señalan que todo ese espacio del Medio Oriente o del Levante está en crisis.
Hay un elemento muy importante, Henry. En este momento creo que el Estado de Israel, el gobierno de Israel, está controlado por un grupo de personas que consideran que la solución de dos estados no es la salida al problema, sino que la salida al problema es solo un gran Estado israelí que controla y sojuzga los territorios que, de acuerdo con el derecho internacional, le pertenecen a Palestina o a un futuro Estado palestino. Y quizá, Henry, lo más contradictorio de todo esto, con informaciones que han salido reiteradamente, pero que en los últimos días se han incrementado en Israel, en torno a cómo el propio gobierno de Benjamin Netanyahu fue un financista de Hamas. Sí, sí. Y lo fue con el objetivo de crear una división interna dentro de la dirigencia palestina. Y también está claro que el gobierno de Benjamin Netanyahu permitió la colaboración de Irán para Hamas, precisamente para socavar a la autoridad palestina y aumentar la crispación y aumentar la fuerza de un actor intransigente con el cual no se puede negociar, porque el objetivo de Netanyahu y su grupo era no negociar nunca. Ajá. Entonces, eso está saliendo en Israel en este momento. Ya había acusaciones, por ejemplo, del diario Haaretz, mucho antes, hace alrededor de un año, pero ya ahora la acusación ha sido mucho más clara de que el propio gobierno de Israel, el propio Netanyahu, ha sostenido a Hamas con el propósito de crear división, y vea usted en lo que hemos terminado. Sí, ahora, don Carlos, le pasó a Netanyahu con Hamas lo que en su momento también Estados Unidos con Al Qaeda para afectar a los rusos, ¿no? Y terminan alimentando un monstruo que luego les va a golpear a ellos. Sí, correcto, Henry, terminan alimentando un monstruo que causa mucho daño a la población palestina, porque Hamas le ha causado mucho daño a la población palestina. Total. Ha sido un gobierno ineficiente que en la mayoría de los recursos internacionales que ha recibido los ha utilizado para la guerra sin mejorar las condiciones del pueblo palestino de Gaza, las condiciones de los gazatíes. La autoridad palestina tampoco se escapa de esas acusaciones de corrupción. Pero ese proceso ha sido apoyado por el Estado de Israel precisamente para no tener una contraparte fuerte. Y esto está terminando muy mal para los gazatíes, pero también muy mal para Israel. Una sociedad que ya lleva más de un año en estado de excepción no puede estar bien. No puede estar bien. Ni psicológica ni económicamente puede estar bien. Y la sociedad israelí hoy en día es una sociedad en crisis, encerrada en la visión de Netanyahu de permanecer en el poder a toda costa. Sí, en el testimonio con el que comenzamos nuestra edición esta tarde, muestra precisamente ese momento del 7 de octubre del 2023, que podemos ver de una vez, compañeros, para que podamos compartir con el profesor Carlos Cascante, porque es el momento precisamente cuando Hamas está preparándose para el ataque, está ingresando luego a territorio de Israel, y que todo esto ya, incluso ese testimonio fílmico lo que da cuenta es del momento que comienza el ataque de Hamas a Israel ese 7 de octubre. Eso fue, repito, en el 2023, y luego el ingreso de cada uno de estos terroristas a ese territorio y la forma como lanzan una ofensiva terrorista brutal en territorio de Israel y que generó después la muerte de 1.218 personas. En su momento fueron secuestradas 251 personas, según los datos que entregó el propio Israel. Y la imagen del sitio donde estaba realizándose este festival musical, que luego se convirtió, palabras más, palabras menos, en un real cementerio por la forma como masacraron a todos los que estaban en esa actividad ahí en Israel. A partir de ahí, las cosas pues generaron ya todo lo que hemos mostrado al escenario en el que estamos hoy. La destrucción fue horrorosa, la forma como mataron a civiles fue horrorosa,
y la reacción de Israel pues no se hizo esperar y nos llevó hasta este escenario donde ya la situación de Gaza parece la suerte echada, en el sentido de que no hay pueblos ya no hay ciudades completas, ya los hospitales están siendo atacados, ya no se respeta nada en esa zona. Pero sí me gustaría que, a propósito, profesor Carlos Cascante, decir que esto que estamos viendo es el inicio de un capítulo que lleva años de un conflicto que parece que no tiene una salida fácil, porque hablar de Palestina, de los israelíes, hemos venido escuchando esta historia hace muchos años y desde atrás muchos años más. Si pudiéramos hacerlo en cuestión de minutos, un resumen de cuál es el origen de esto que está pasando y que tuvo este capítulo terrible ese 7 de octubre. Henry, ¿del conflicto palestino-israelí o de esta última escalada? Conflicto palestino-israelí. Sí, señor, con mucho gusto. Vamos a hacerlo lo más sucintamente posible y usted me corta a discreción. Y didácticamente. Porque estamos hablando de un conflicto. Estamos hablando de un conflicto que inicia más o menos a principios del siglo XX, cuando en Europa, ante la persecución de los judíos europeos, se produce un movimiento de carácter nacionalista llamado el sionismo, que pretende construir un hogar nacional para los judíos y que tiene varias opciones, pero al final se decanta por una raíz que ellos consideran histórica, que es el establecimiento de ese hogar nacional para los judíos en los territorios bíblicos ocupados por el reino de Israel, por el reino bíblico de Israel. A partir de ahí se va a producir una escalada de migración de judíos europeos a ese territorio que va a tener choques inmediatos con las poblaciones árabes locales. En ese tiempo estamos bajo el predominio de esa zona de el imperio turco con su capital en Istambul, pero que al final de la Primera Guerra ese imperio se desintegra y la zona que comprendía hoy el Estado de Israel y el Estado palestino, que hoy llamamos Estado de Israel y Estado palestino, queda bajo predominio británico en un protectorado. Ese protectorado no fue nada pacífico, con revueltas de ambos lados, con una incapacidad del gobierno británico de controlar la revuelta, hasta que finalmente en el 48 se produce un alzamiento por parte de las poblaciones judías ya muy organizadas para crear un Estado. Previo a eso, las Naciones Unidas habían conocido el asunto y habían señalado que el territorio tenía que dividirse en dos estados, un estado árabe con esa palabra y un estado judío con esa palabra, y que la ciudad de Jerusalén en determinado momento tenía que ser sometida a un plebiscito para ver a cuál estado pertenecía, si al estado judío o al estado árabe. Esa era una solución bastante mala para la ciudad de Jerusalén, pero era una salida, era una componenda bastante complicada. A partir de ahí hemos tenido varias etapas en el conflicto. Una primera etapa en la que Israel pretende fijar sus fronteras, porque los líderes israelíes nunca quedaron contentos con la resolución de partición, porque decían que no les permitía establecer claramente su defensa en un territorio hostil que era el Medio Oriente, con monarquías árabes que no los querían, lo cual es cierto, y un Estado palestino, o poblaciones palestinas que viven en una situación de control por parte de Israel y que aspiran en algún momento a crear un Estado nacional, pero eso en esa primera etapa que termina en los 70s es casi imposible. A partir de los 70s, y Henry, aquí estoy saltándome un montón de detalles, estoy nada más dando un panorama. Sí. A partir de los 70s, con la consolidación de la Organización para la Liberación de Palestina, esos grupos palestinos en el territorio controlado por Israel empiezan a tener muchísima más unidad y muchísimo más peso. Y
para conseguir sus objetivos recurren a crímenes muy violentos, a actos terroristas muy violentos, como por ejemplo el asesinato en las Olimpiadas del 72 de atletas olímpicos israelíes. Y a partir de los 70, prácticamente hasta los 90, Henry, vamos a tener escaladas en el conflicto, donde la violencia a veces escala a niveles muy altos y a veces se tranquiliza. Luego de la primera intifada, las autoridades de Israel empiezan a pensar que vivir en una situación de crisis permanente y de guerra permanente con los palestinos no es la mejor opción. Y entran en un proceso de paz también obligado por Occidente, especialmente por los Estados Unidos y los socios europeos, para negociar con los palestinos lo que se llamó la Ruta de Oslo. La Ruta de Oslo tenía como objetivo central dotar a la Organización para la Liberación de Palestina de tierra que pudiera convertirse en el Estado palestino. Esto de acuerdo con la tierra que, de acuerdo con la resolución de partición de los años 40, le correspondería a un Estado palestino. Y esa es la nueva etapa, y esa es una siguiente etapa, que va más o menos de los 90 al 2005, 2006 quizá, en que se empieza a consolidar institucionalmente un Estado palestino. Israel sale de ciertos territorios ocupados, se los deja a control del Estado palestino, sin que los Estados Unidos reconozca aún al Estado palestino, pero la mayoría de países del mundo lo reconocemos, Costa Rica entre ellos. Y en el 2005 Israel decide salir de Gaza. Lamentablemente ya para ese momento, y eso inicia la etapa que tenemos hasta hoy en el conflicto, si se me permite ese rápido establecimiento de etapas que puede ser arriesgado y puede ser que esté equivocado, pero más o menos explica esto. En el 2005 Israel deja Gaza y se realizan elecciones en el 2006, donde una organización que había surgido en la segunda intifada nace a la vida, que es Hamás, mucho más extrema que la Organización para la Liberación de Palestina, que en ese momento es la Autoridad Palestina. Y a partir de ahí tenemos dos focos de resistencia a Israel: la Autoridad Palestina, que pretende negociar con Israel el cumplimiento de los acuerdos de Oslo, y Hamás, que pretende más bien causarle solo daño al Estado de Israel y eliminar al Estado de Israel. Y el objetivo original de Hamás es la eliminación del Estado de Israel. De forma tal que ahí empieza una relación trilateral entre la Autoridad Palestina, Israel y Hamás. Hamás rápidamente encuentra el apoyo de Irán, que utiliza a esas organizaciones para ampliar su capacidad y su poder en el Medio Oriente. Y a partir de ahí, del 2005 en adelante, hemos tenido escaladas violentas del conflicto en Gaza. Tuvimos una avanzada muy fuerte en el 2014, pero palidece con la actual situación de Gaza, y yo creo que una vez que esto termine, y me parece que Israel se quedará con Gaza, si no ocurre nada fuera de lo normal, entraríamos a una nueva etapa del conflicto palestino-israelí. Una nueva etapa donde la esperanza de dos estados parece haber desaparecido y que no sabemos a ciencia cierta cuál será el futuro de Cisjordania. Una etapa bastante complicada de comprender, precisamente porque creo que estamos entrando a esa etapa. Es maravilloso escucharlo haciendo un resumen de esas etapas, que obviamente la letra menuda y las cosas que tiene de fondo cada una de esas etapas que nos señaló el profesor Cascante es apasionante de por sí. Lo cierto en el momento, y ya solamente me quedan 2-3 minuticos rápidamente, profesor Cascante, es que a esta etapa, como bien usted lo dice, el hecho de que la humanidad entera esté siendo testigo en vivo, porque es que casi todas las imágenes que conocemos a través de las redes sociales son en directo de cada hecho de lo que pasa en Gaza. Pero mi pregunta es, si la etapa esta que estamos viviendo en la época digital
de transmisiones con influencers y con señales en videos en vivo tenga una influencia distinta. Es posible que si esto estuviera pasando en otra época, cuando no teníamos muchas imágenes de los muertos y de los niños protestando, las cosas pudieran ser distintas. ¿O usted qué piensa, profesor? Henry, el problema que estamos viendo es que no vemos un movimiento civil de la opinión pública para cambiar la situación, para presionar a los gobiernos. Lo que estamos viendo son reacciones violentas contra el Estado de Israel. Es decir, parece que no podemos llevar a la opinión pública a una visión de cambio del conflicto, que motive a los estados a cambiar y a presionar más a Israel para que a su vez Israel cambie su política exterior, sino que lo que estamos viviendo es que el gran público se desentiende de esto, no le interesa, y a quien le interesa, al ver esta situación, está buscando como único medio para hacer valer su opinión la violencia. Entonces, estamos viviendo lo peor de los dos mundos en la era digital. Todo el mundo sabe lo que está pasando, pero sí, esto lo que está provocando es más violencia y no más reflexión, y no más cambio, y no más exigencia de un buen gobierno, de lo que podríamos llamar un buen gobierno internacional. Estamos en un mundo más bien donde la conflictividad parece dominar la agenda por sobre la negociación. Sí, profesor, agradeciéndole mucho que haya estado con nosotros hoy. Ayer vi un comentario anoche, después de la muerte de estos dos funcionarios de la Embajada de Israel, porque de inmediato hubo pronunciamiento de Europa, de Italia, los gobiernos de Alemania, etcétera, etcétera. La gente lamentándose por la muerte de dos israelitas frente a miles y miles de palestinos que mueren al otro lado. Y hacía la reflexión en torno a esto, como si esto fuera por cantidad de muertos, ¿verdad? Y usted tiene toda la razón. Ahora tenemos todos en vivo, pero se nos va normalizando ver la guerra en vivo. Sí, la vemos como un espectáculo más, o simplemente apagamos el celular para no verla. Simple y llanamente. Profesor, perdone, Henry, eso que dice usted a mí me parece muy importante. Esto no es cuestión de cuáles muertos valen más o cuáles muertos valen menos. En este momento, familias palestinas y familias israelíes están sufriendo. Y los culpables no les importa ese sufrimiento. Y asusan aún más a las poblaciones a tener un comportamiento violento. Eso es quizá lo más triste de esto. Totalmente de acuerdo. Y mientras conversamos los dos, y esto para quienes nos escuchan a través de la radio, estábamos compartiendo unas imágenes de un país prácticamente arrasado, piedra sobre piedra, ya prácticamente lo que queda por disputar ya es solo eso, tierra en esa zona del mundo. Profesor Cascante, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Asiento Extra. Para servirle, Henry, buena tarde. Profesor Carlos Cascante, que es historiador, que es profesor, que además analiza estos temas, analiza permanentemente estos temas internacionales, en compañía hoy de ustedes y nosotros en Asiento Extra. Muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos, y nos encontramos en la siguiente edición, aquí a las 2 de la tarde en Asiento Extra. Muchas gracias, adiós.